Buenas tardes a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Nadie más. Nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, y decreta en su voluntad en Jeremías 31 que yo haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento con la casa de Israel y la casa de Judá y con nadie más. Con nadie más. Y así está escrito, y está establecido. Y así el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en el nuevo pacto, por medio de su glorioso Hijo. Y en este nuevo pacto había que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Para con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nacer de nuevo. Ahora, los extranjeros se iban a saltar este procedimiento, no, porque nuestro Padre lo establece en el libro de los Hechos capítulo 10, que hace nacer de nuevo en este procedimiento a Cornelio el centurión, un extranjero. Ahora, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? Por eso las personas y todos estos grupos, ¿no es cierto? Y todo, porque aquí le estoy hablando, ¿no es cierto? En este caso le voy a hablar a las naciones que tienen un error por causa que les llegó una información mentirosa, una doctrina extraña. Nunca nuestro Padre envió a Pablo a anunciar a Jesucristo, un nombre extraño. Nunca nuestro Padre envió ni a Pablo ni a Bernabé a anunciar a un Jesucristo. No. Nuestro Padre envió a anunciar, ¿no es cierto?, su voluntad, a anunciar el reino de los cielos que se había acercado y que se estableció esto en Judea, ahí en Jerusalén con la casa de Judá, para todos los dispersos que habían sido expulsados, que aparece en el relato de Daniel del capítulo 9. Todos estos estaban en diferentes naciones, tales como que vemos los viajes que aparece, ¿no es cierto?, Pablo. Aparece en diferentes lugares, que nuestro Padre los envía a ellos primero. Ahora, nuestro Padre, en su mucha misericordia, si algún extranjero se acercaba y reconocía a nuestro Padre, el Elohim de Israel, por medio de su Hijo glorioso, nuestro Padre le iba a abrir la puerta, nuestro Padre lo iba a convertir, nuestro Padre lo iba a hacer nacer de nuevo. ¿Qué es lo que es una conversión? Es quitar, ¿no es cierto?, el imperio de la muerte, liberarlo, lavarlo y establecer, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. ¿Cómo se hace esa metodología? Y aquí aparece lo que nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo he grabado, hay varios videos sobre esto. Pero hoy quiero hablar sobre, ¿no es cierto?, estos viajes que hizo, ¿no es cierto?, Pablo y Bernabé, que aparecen en el libro de los Hechos capítulo 13. Y quiero que pongan absoluta atención porque aquí está escrito. Está escrito. ¿Ok? Dice así en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice, había entonces en la congregación, y yo voy a ir sacando palabras que no corresponden, porque no corresponde iglesia, no. Había entonces en Antioquía profetas y maestros, dice, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos a nuestro Padre y ayunando, dijo nuestro Padre, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿no es cierto?, los enviaron conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y aquí dice que le impusieron las manos. No, la imposición de manos aquí no corresponde, sino que nuestro Padre oró y nuestro Padre lo iba a enviar. Ya.
Ellos entonces, enviados por la voluntad de nuestro Padre, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban el reino. ¿Por qué dice aquí la palabra? ¿Ya? Aquí tenemos que, ¿no es cierto?, que dice, anunciaban la palabra de nuestro Padre. ¿Ya? Si nosotros tenemos que ir atrás, ¿cómo empezó nuestro Melech? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido después que vino del desierto en el poder del reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué? De la voluntad de nuestro Padre en las palabras proféticas. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y obediencia. Ya. ¿Iban ellos a hablar algo diferente? ¿Nuestro Padre le iba a cambiar, no es cierto, lo que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo? Dice que es nuestro Padre que estableció todo en su Hijo. Todo este procedimiento en su Hijo. Entonces, ¿los discípulos iban a hablar otra cosa? ¿Apreciaciones personales? No. Porque ¿para dónde tenían que ir enviados? ¿A dónde fueron enviados? Y aquí lo vamos a ver. ¿A dónde fueron enviados? A donde los extranjeros, vale decir, los extranjeros que eran catalogados inmundos. ¿Por qué eran catalogados inmundos? Porque aquí dice abominable cuando nuestro Padre intervino sobre una gloriosa intervención sobre Cornelio el centurión, un extranjero, un romano, y lo limpia, vale decir, sacó al imperio de la muerte. Y él estaba lavado, estaba listo para recibir la vida que nuestro Padre en ese orden envió a su siervo, a Pedro, para anunciar la obra del sacrificio, que es la vida. Cornelio no tenía que arrepentirse. Nuestro Padre ya había limpiado. Ya. Para que ustedes vayan conociendo bien, porque aquí hay varias cosas extrañas escritas aquí, en el cual hay que corregir. Entonces dice así: ellos entonces, enviados por la voluntad de nuestro Padre, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban, ¿no es cierto?, la palabra de nuestro Padre Elohim. Ahora, ¿cuál era la palabra de nuestro Padre Elohim? ¿Qué anunciaban? Dicen la palabra. ¿Cuál era la palabra de nuestro Padre Elohim? Porque ustedes tienen que siempre considerar, nuestro Melech lo dijo clarito, yo no he sido enviado a abolir, a quitar, a eliminar, a borrar la palabra de nuestro Padre. Yo no he venido, ¿no es cierto?, mi Padre no me envió, sino que me envió para establecer un nuevo pacto, un nuevo procedimiento y un nuevo pacto. ¿Qué tenían que anunciar los discípulos? La voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, un nuevo pacto. Había que nacer de nuevo. Había que nacer de nuevo. ¿Ustedes han leído la carta a los dispersos a Roma? Capítulo 6. Ahí lo explica. Que todos nosotros fuimos crucificados juntamente con nuestro Melech, y juntamente con nuestro Melech Mashiach Yahshua fuimos sepultados, y juntamente con nuestro Melech fuimos resucitados para andar, ¿no es cierto?, conforme ahora al conocimiento de la verdad, a una vida gloriosa del reino de los cielos. Pero aquí los intérpretes y traductores, porque yo lo tengo claro, que aquí son los jesuitas los que empezaron a interpretar y distorsionar, todos los traductores, estas traducciones. Por eso que cuando uno lee aquí, tiene que leer a través de la nueva vida, leer conforme al reino de los cielos, leer conforme a Mashiach Yahshua que está dentro de nosotros, para quitar lo que no es y establecer lo que Él habló desde el principio. Todo esto hay que tener cuidado y hay que leerlo con mucho cuidado. Dice así: entonces, llegados a Salamina, anunciaban, ¿no es cierto?, la voluntad. Entonces, ¿cuál es la palabra que ellos hablaban? ¿Eran libros? ¿Eran libros de psicología? ¿Eran libros, ¿no es cierto?, de algún maestro de la época? No se hablaba
se leía, se enseñaba a nuestro Padre adentro, porque adentro se estableció sobre Bernabé y sobre Pablo este pacto. Y es por eso que tenemos que entender, Pablo fue intervenido camino a Damasco y se estableció de dentro él nació de nuevo, fue quitada la muerte, fue quitada las inmundicias de los demonios, fue lavado, fue purificado, fue santificado y vino la vida del reino de los cielos y se manifestó la voluntad de nuestro Padre en él. Él ya no hablaba por sí mismo según lo que nuestro Padre. Entonces hay que tener claro, ¿no es cierto?, que nuestro Padre hablaba por medio de su Hijo. ¿Iba a hablar Pablo algo diferente? No anunciaba la voluntad de nuestro Padre, este nuevo procedimiento, este nuevo pacto, tanto por la Torá de Moisés, por los salmos y por todos los profetas. Entonces, ¿qué hablaba la palabra? La Torá de Moisés, los salmos y los profetas. Ajá. Para que conozcan y puedan entender. Y llegados a la mina, anunciar la voluntad de nuestro Padre mediante la Torá de Moisés, por los salmos y los profetas. ¿Y hablaban de qué? A través de la Torá de Moisés, los salmos y los profetas, sobre su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. Mashiach Yahshua, su hijo. Yahshua, Hamashiach, porque lo habla el apóstol, ¿no es cierto?, diciendo Mashiach Yahshua, aquel que ha sido resucitado mediante Mashiach Yahshua. En vida, ahora Pablo fue resucitado. ¿Qué significa la resurrección? Que fue quitada la muerte y se estableció la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa la resurrección? Que nuestro Padre nos quitó la muerte y estableció la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y por ende, después recibía el beneficio de la herencia eterna. Por eso, para todo aquel que obedece, sea librado de la condenación y el juicio y reciba y tenga de pertenencia vida y eternidad. ¿Vio? Pongan atención. Ya. Entonces dice, tenían también a Juan como ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, vale decir, de la dispersión. Aquí ya era uno de la dispersión, para que vayamos entendiendo. Este era de la casa de Israel de la dispersión, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír el mensaje. ¿Qué es lo que es la palabra? Es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado ungido, Mashiach Yahshua, no Jesucristo, Mashiach Yahshua. Pongan atención. Este procurso quería escuchar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Sí, yo traigo un mensaje, unas buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre. Ahí, ¿dónde? A los dispersos que estaban en este lugar. Primero, y pongan atención, el relato lo dice, miren. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿no es cierto?, el mensaje glorioso. Pero resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar, ¿no es cierto?, del mensaje. ¿Por qué de la fe? Si no lo puede apartar de la fe, si él no tenía, porque la fe es obediencia. Entonces, procurando apartar, llamando la atención para que no escuchase el mensaje. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, fijándole en los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿A quién se lo dijo? A un judío. Hijo del diablo. Ya. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos de nuestro Padre. ¿Vio? Ellos conocían, pero trastornaban los caminos, este personaje. Ahora pues, he aquí, la mano de nuestro Padre está solo contra ti, y serás ciego, y no verás la luz por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor, vale decir, no es que le cayeron la oscuridad y las tinieblas, no, le fueron cerrados sus ojos, perdió la vista, porque él estaba lleno de oscuridad y lleno de tinieblas.
¿Cómo le cayeron en la oscuridad de las tinieblas? No, él era gobernado por el imperio de la muerte, un mago, un adivino, un mentiroso, un hijo de la serpiente antigua, y así lo hace. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, ¿no es cierto?, creyó, ¿no es cierto?, la voluntad, no por este asunto que se haya producido, tenía que creer el mensaje, no creer lo extraño, creerle a nuestro Padre por medio del mensaje, por medio de su Hijo glorioso. Ya, verso 13. Y habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros se arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Pongan atención ahora. Entraron en la sinagoga un día de reposo. O sea que había que eliminar el día de reposo si está dentro del pacto. No, ¿vio? Ellos se juntaban el día de reposo y Pablo, ¿no es cierto?, también respetaba el día de reposo. Ya. Y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá de nuestro Padre y de los profetas, pongan atención, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varón hermano, si tenéis alguna palabra, algo que compartirnos de exhortación para el pueblo, hablad para el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de los dispersos que estaban aquí en este lugar. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, escuchen el clarito, varones israelitas, y a los que teméis a nuestro Padre, oíd. Nuestro Padre de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio de herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y nuestro padre les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa que nuestro Padre levantó, ¿no es cierto?, a Mashiach, no a Jesús. Y aquí aparece, no es Jesús. ¿A quién? A Yeshua. A Yeshua. ¿A quién introdujo? No es que ella dice que levantó a Jesús. No, introdujo al primogénito Yeshua. Levantó al primogénito Yeshua, que es lo que lo introdujo, lo hizo nacer. Así está escrito. Por Salvador, vale decir Yeshua, porque aquí se repite. Iba a enviar a un Yeshua. Salvador es un Yeshua. Y Jesús aquí no corresponde, porque la primera fase era, ¿no es cierto?, su nombre es Yeshua. Entonces tenemos que ir allá como está escrito en Isaías. ¿Qué habla de él? En el capítulo 9. Os nacerá un niño, Yeshua. ¿Y su nombre? Dice Yeshua, no, os nacerá un niño. Y se llamará Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Ese es su nombre. Entonces, ¿cómo le pusieron aquí? ¿Cómo le pusieron? Ay, Padre amado. Ya. Dice así: de la descendencia de David, y conforme a lo que nuestro Padre estableció en los escritos, nuestro Padre estableció e introdujo a su primogénito, Yeshua. Antes de su venida, ¿quién habló? Hizo nacer a Juan para anunciar. Y no el bautismo, y aquí por eso que hay que corregir. ¿Qué hablaba Juan? ¿El bautismo? No, porque esto es una palabra griega.
Es una palabra introducida aquí, es una palabra que no corresponde. Antes de su venida, Juan empezó a anunciar, a preparar el camino y llamaba al arrepentimiento a todo el pueblo. ¿De qué? De la casa de Judá, porque esto fue en la casa de Judá. Se dice de todo el pueblo de Israel, no, a la casa de Judá. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo el Mashiach, mas de aquí viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado a sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y escuchen bien lo que dice aquí. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a nuestro Padre, vosotros es enviada este mensaje de salvación, luz para revelación, este mensaje de salvación, conocimiento de salvación a su pueblo, como está escrito ahí en Lucas capítulo 1 de la profecía del padre de Juan. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo, no quisieron reconocer a Yeshua, ni las palabras, ¿no es cierto?, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas nuestro Padre lo resucitó, ¿no es cierto?, al tercer día. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quiénes subieron? Los 120 nomás. Aquí se refiere a ellos, los 120. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea a Jerusalén para el cumplimiento de este nuevo pacto. Pero aquí no lo colocaron, porque aquí había que hablar del nuevo pacto. Que nuestro Padre estableció con estos 120 en el aposento alto el nuevo pacto, un nuevo procedimiento, que había que nacer de nuevo, ya. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Quiénes? Los 120. Los 120 que tenían que anunciar la voluntad de nuestro Padre. Todo este procedimiento, porque ellos lo conocieron, todo el procedimiento. Ya. Lo que habla, ¿no es cierto?, Pedro también, en el capítulo 10, del versículo 33 en adelante. Y nosotros también os anunciamos, y aquí le pusieron evangelio, ¿no era la palabra? Nosotros también nos anunciamos la palabra, nosotros también nos anunciamos lo que nuestro Melech habló, lo que él proclamó, la voluntad de nuestro Padre. Anunciamos la promesa. ¿Qué promesa? Del nuevo pacto. ¿Qué promesa? Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuál es la promesa? Que los iba a hacer nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de un procedimiento que nuestro Padre establece por medio de su glorioso Hijo, su enviado, su ungido Mashiach Yahshua. Entonces nosotros también os anunciamos la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, en el cual nuestro Padre estableció esta promesa por medio y este decreto en Jeremías 31:31, la cual nuestro Padre ha cumplido a los hijos, miren, la cual nuestro Padre ha cumplido a los hijos, ¿de qué? De la casa de Israel, la casa de Judá, a nosotros, resucitando, ¿no es cierto?, a Yeshua, a Mashiach Yahshua, y le pusieron aquí a Yeshua. ¿Por qué? Pues si aquí Pablo está hablando, fíjense, resucitando a Mashiach Yahshua, porque nuestro Melech habla la escritura, y creo que voy a ir un poquito para acá, porque aquí en las cartas hay que revisarlo bien, porque aquí dice algo, ¿no es cierto?, que hay que corroborarlo. Dice, pongan atención. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme al linaje antiguo, animal, carnal diabólico, sino conforme al linaje del reino de los cielos mediante la palabra. Porque la ley del Ruach, por la ley de la voluntad de vida en Mashiach Yahshua, nos ha librado de esa ley del pecado, de la desobediencia y la muerte. Mashiach Yahshua. Ya, entonces aquí, ¿por qué?
Fíjense, la cual nuestro Padre ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Mashiach Yahshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a nuestro Padre, ¿no es cierto?, en su generación, según la voluntad de nuestro Padre, durmió y fue reunido con su Padre y vio corrupción. Mas aquel a quien nuestro Padre levantó, no vio corrupción. ¿Por qué? Porque en él no había. Él venció a la corrupción mediante la resurrección. Venció al corrupto. ¿Qué corrupto? Venció a la muerte. ¿Qué es la muerte? La serpiente antigua. Ya. Sigo leyendo. Sabed, pues, estos varones hermanos, que por medio de él, de Mashiach Yahshua, se os anuncia, por medio, ¿no es cierto?, de Mashiach Yahshua, por medio de su Hijo glorioso, se os anuncia, ¿no es cierto?, el perdón, vale decir, primeramente, conocimiento de salvación para acceder, porque se accedía al perdón mediante la obediencia. No es así nomás. Entonces aquí en la traducción los intérpretes, ¿no es cierto?, obviaron varias cosas porque la cosa fue así nomás. No, nuestro Padre estableció un protocolo estricto, absolutamente por medio de su glorioso Hijo. Ya. Y que todo aquello de que por la Torá entregada, ¿no es cierto?, a Moisés, no pudiste ser justificado, sí se podía ser justificado. Porque nuestro Padre en este procedimiento había una justificación a través de Aarón. Se hacían sacrificios, sí, nuestro Padre justificaba, ¿no es cierto? Porque lo dice acá en los escritos, habla en Hebreos. Sí, a través de la Torá, conforme a la voluntad, sí se había justificación. Porque si tú vivías conforme a la Torá, celosamente, entonces aquí hay que tener ojo, hay que leer con mucha atención, porque aquí los pillines, y perdone que diga eso, que son, ¿no es cierto?, se quieren pasar de listo. Nuestro Padre habla clarito acá en Juan, miren, en Juan capítulo 3, del versículo, ¿no es cierto?, 21. Miren, ponga atención. Mas el que practicaba, el que obedecía la Torá, dice, más el que practicaba la verdad. ¿Qué es la verdad? Más el que obedecía la Torá. ¿Cómo? Noé. ¿Cómo? Abraham. Que oían la Torá viviente, audible. Y después había que obedecer lo que nuestro Padre establece en el monte Horeb. Las 10 cláusulas escritas con el dedo de nuestro Padre en 2 tablas de piedra que después posteriormente fueron guardadas, ¿no es cierto?, en el arca de la alianza. Y ahí estaba la vida, en la obediencia a la Torá, porque si tú no obedecías a la Torá y traspasabas, ¿no es cierto?, esto, la maldición venía sobre él. Entonces, leyendo bien, se lo voy a explicar, leyendo bien, miren, y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés no pudiste ser justificado, sí se podía ser justificado si se obedecía. Ahora, ¿cómo se podía ser justificado? ¿Por qué nuestro Padre venía a justificarlo? Porque nuestro Padre estableció un nuevo procedimiento que aquí no lo explica, aquí lo mezclan. Pero mira lo que dice, y que todo aquello que por la Torá de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que obedece. Por eso ahora la justificación para que se corte el linaje que se nacía a través de sangre, voluntad de carne y voluntad de Aarón, por eso le dice linaje de Abraham, porque todos ellos nacieron mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de Aarón. Pero ahora nuestro Padre venía a establecer un nuevo linaje, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, nacidos por la palabra, nacidos por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, lo que está escrito por la voluntad de nuestro Padre. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días. Yo hago una obra gloriosa. ¿Quién?
a través de su Hijo glorioso, obra que no obedeceréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, vale decir los extranjeros, le rogaron que en el siguiente día de reposo les hablase, ¿no es cierto?, esta palabra. Ahora, ¿qué gentiles? Ahora aquí vamos a hablar, ¿qué gentiles? Le rogaron que al próximo día de reposo, porque los extranjeros podían ser reunidos en cualquier, ¿no es cierto?, día. No, pero aquí, ¿qué gentiles? La casa de Israel que vivía como gentil en estos lugares. Y se juntaban en una sinagoga, pero hacían de su vida lo que ellos querían. Por eso aquí el mensaje era la voluntad de nuestro Padre y con poder, porque nuestro Padre hablaba a través de Pablo, porque Pablo había nacido de nuevo. Pongan atención. Ya, verso 42. Cuando salieron ellos, ya bueno, ya se lo leí. Verso 43. Y despedía la congregación muchos de los judíos, vale decir, de los dispersos, muchos de los dispersos que estaban en estos lugares, y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la obediencia, perseverasen en el conocimiento, perseverasen en lo que nuestro Padre le había anunciado por medio de su Hijo. Ellos tenían que nacer de nuevo. El siguiente día de reposo, a la semana siguiente, se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? Para oír ¿qué? La palabra. ¿Qué se oía la palabra en la sinagoga? ¿Qué se oía? Porque se juntaron en la sinagoga para leer ¿qué? La palabra. Porque Pablo adentro de la sinagoga no tenía la libertad para anunciar, lo anunciaba afuera, porque adentro ¿qué se leía? La Torá de Moisés, los profetas. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaban de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: varones, a vosotros, a la verdad, es necesario que os hablase primero la palabra, os hablase primero el mensaje de nuestro Padre. Más puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, sí, porque nuestro Padre vino para recibir la vida eterna había que nacer de nuevo. He aquí, nos volvemos ¿a dónde? ¿A dónde? Si tenían que anunciar. No. Vamos a ir a otra ciudad. Porque ¿qué es lo que tenía? Nuestro Padre iba a cumplir en todas las ciudades de estos lugares donde estaban, o estaban, ¿no es cierto?, como estaban en Roma, una ciudad de Italia, como estaban, ¿no es cierto?, allá en Éfeso, en Grecia, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Galacia, en la ciudad de Corinto, en la ciudad de, ¿no es cierto?, y está escrito, ya. Entonces aquí todo lo mezclan, ya. Porque así nos es mandado por nuestro Padre diciendo: te he puesto para luz ¿de quién? De los dispersos gentilizados, gloria de su pueblo ahí en la casa de Judá, y a los dispersos, porque este pacto que nuestro Padre establece es con la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más. Nuestro Padre le abría la puerta a cualquier extranjero, y pongan atención porque aquí aparece, miren: a fin de que seáis para salvación hasta lo último en la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron. Vale decir, los extranjeros, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra de nuestro Padre, y creyeron y obedecieron todos los que estaban ordenados. Pongan atención. ¿Esto era para todo? No. Porque dice, y creyeron y obedecieron nuestro Padre, todos los que estaban ordenados para vida eterna, porque nuestro Padre no era abrir la puerta y entrar Pedro, Juan y Diego adentro. No, nuestro Padre determinaba en su voluntad quién iban a ser y quién no iban a ser. Vuelvo a leer. Los extranjeros de estos lugares, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban el mensaje de nuestro Padre por medio de su Hijo, y obedecieron y creyeron todos los que estaban ordenados para vida y eternidad, para recibir vida y eternidad. Y el mensaje de nuestro Padre se difundía por toda aquella provincia,
Pero los judíos instigaron a muchos piadosos y distinguidos a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué les dice? ¿Qué les dice ahí cuando está delante del rey Agripa? Al cual yo, ¿no es cierto?, te voy a librar del pueblo, porque allá en Jerusalén querían matarlo, ¿no es cierto? Y también te voy a librar de los dispersos, de los judíos, porque también lo querían matar. Por eso tenemos que conocer bien las Escrituras, por la voluntad de nuestro Padre, con una vida nueva, no una mezcla, no existe. Eso no te da entendimiento ni comprensión. Ya, ellos entonces, acudiendo contra ellos el pueblo sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban, ¿no es cierto?, llenos de gozo y del reino de los cielos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, de los dispersos que estaban en Iconio, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los dispersos que estaban en Iconio, y asimismo de griegos, de extranjeros. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los extranjeros, vale decir, los ánimos de los gentiles, también de la casa de Israel, contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en la voluntad de nuestro Padre, el cual daba testimonio de este mensaje. Él daba testimonio por medio de su Hijo. Le colocaron de la palabra de su gracia. No. Del testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Dice, el cual daba testimonio. ¿Qué daba testimonio? ¿De quién daba testimonio? ¿De quién daba testimonio? Miren, así que hermano, cuando fui a vosotros, a Corinto, le está escribiendo una carta, cuando yo ya fui a ustedes de este viaje, para anunciaros el testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio de nuestro Padre? El nuevo pacto de su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. Ese era el testimonio. Ya, por tanto se estuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiaban en la voluntad de nuestro Padre, el cual daba testimonio. ¿De quién? Del enviado, del ungido, y aquí lo reemplazan por la palabra. El testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio de su Hijo glorioso, su enviado, su ungido? Concediendo que se hiciesen por las manos, a través de la voluntad de nuestro Padre, ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaban dividida, unos estaban con los judíos y otros con los discípulos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y afrentaron y apedrearon, ¿no es cierto?, le apedrearon a Pablo y a Bernabé. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región de circunvecina. Y de allí anunciaban la voluntad de nuestro Padre, el reino de los cielos. Entonces ahora están ¿en qué lugar? En Listra, en otro lugar, donde estaban también los dispersos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado, a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, la cual, fijando en los ojos, dijo: ¿crees en la palabra? ¿Crees en el mensaje? No le digo que tiene fe, porque estaba oyendo a Pablo. ¿Crees en el mensaje que nuestro Padre envía sobre su enviado, su ungido? Sí, yo creo. Sí, yo creo el mensaje. Porque no tenía cómo tener fe. Ya, dijo gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, y ahí lo hicieron, ¿no es cierto?, como unos dioses. Ahora aparecen en Antioquía. Dice: pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo anunciado la voluntad de nuestro Padre, el mensaje, el enviado por nuestro Padre por medio de su Hijo, en Pergia, y descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ¿no es cierto?, por la voluntad de nuestro Padre,
para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado reunido a la congregación, refirieron cuán grandes cosas había hecho nuestro Padre con ellos, y cómo le había abierto la puerta de la fe, vale decir, la obediencia. Nuestro Padre había abierto la puerta, me escuchen, abierto la puerta de la obediencia a los dispersos, a los gentiles, de la dispersión, y algunos extranjeros que creyeron también. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme, esta parte es sumamente interesante, al mandamiento, no es de Moisés, porque todos tenían que circuncidarse, todos de la casa de Israel y la casa de Judá, sí tenían que circuncidarse, porque ese venía de Abraham. Y si ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, sí, tenían que circuncidarse. Ahora, ¿los extranjeros tenían que circuncidarse? No. Pero si algún extranjero me ama y que guarda el pacto, porque escuchen bien, si algún extranjero me ama, Isaías 56, y ama mi nombre y me sigue para ser mi siervo, que guarda el día de reposo, escogiendo hacer mi voluntad y abrazando el pacto. ¿Qué contenía el pacto? En hacer su voluntad. ¿No es cierto? Sí, hacer su voluntad. No tendréis dioses ajenos. Y ahí está. No, es que para los extranjeros no, nuestro Padre lo dice clarito. Y aquí los extranjeros tenían que aprender también. Pero la casa de Israel y la casa de Judá tenían claritas las cosas. La diferencia es que no la obedecían, no la practicaban. Entonces, que decían que si no guardaban, ¿no es cierto?, la circuncisión dada a nuestro padre Abraham, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a donde estaban, ¿no es cierto?, todos los siervos allá en Jerusalén, y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la voluntad, por la congregación, por los hermanos, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión, ¿no es cierto? Ellos se convirtieron no porque la conversión la hace nuestro Padre, contando la obediencia de esto al mensaje, la obediencia, contando la obediencia de los dispersos y de los extranjeros, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados, ¿no es cierto?, a Jerusalén, fueron reunidos por la congregación, y estaban también todos los discípulos, todos los ministros y los ancianos, y refiriéndose todas las cosas que nuestro Padre había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían obedecido se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la Torá. Y se reunieron los ahora, toda la Torá para los apóstoles, para los extranjeros, si los gentiles ellos iban a hacer automáticamente. ¿Quiénes gentiles? Los dispersos, los que fueron expulsados a otras naciones, que es la casa de Israel, ellos iban a hacer automáticamente. Y si alguno de ellos no se había circuncidado de la casa de Israel, se iba a circuncidar sí o sí. Pero los extranjeros, en el caso mío, que si yo amo a nuestro Padre glorioso y quiero seguir amando el nombre de nuestro Padre glorioso, guardando el día de reposo, escogiendo hacer su voluntad, abrazando el pacto, en el caso mío como extranjero, yo me circuncidé porque amo a nuestro Padre. Pero para los extranjeros esto no era una obligación. Pero sí, aquí vamos a ver el relato, ¿no es cierto?, de suma importancia para poder conocer, entender y comprender. Bueno, entonces, y llegados a Jerusalén fueron recibidos, ¿no es cierto?, por todos los hermanos. Verso 5, pero algunos de la secta aquí empezaron con problemas.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían obedecido se levantaron diciendo necesario circuncidar y mandarle que guarden, ¿no es cierto?, toda la Torá a los extranjeros. Y se reunieron los ministros y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo nuestro Padre escogió a algunos extranjeros oyesen por mi boca el mensaje del enviado, el mensaje de su voluntad por medio de su enviado, su ungido Mashiach Yahshua. ¿Dónde está esto? Del capítulo 10, del verso 1 al 43. Ahí está, a eso te estaba refiriendo, a estos extranjeros, que nuestro Padre ya había limpiado. Así está el relato, vaya a leerlo para que usted conozca. Vaya y lea capítulo 10, del versículo 1 al 43. Vaya a leerlo, para que sepa y conozca. Entonces, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya en algún tiempo atrás, en el capítulo 10, nuestro Padre me envió a anunciar ¿qué? ¿El Evangelio? No, le mandó a anunciar la obra gloriosa de Mashiach Yahshua, porque se recibía a través de la obra de la resurrección de Mashiach Yahshua la vida. Ya. Verso 8. Y nuestro Padre que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles también el beneficio de la vida y la eternidad. Lo mismo que a nosotros, vida y eternidad. Porque los resucitó. Después de resucitar, ¿lo que es resucitar? Quitar la muerte, estableció la vida. A Cornelio, ¿qué? Le quitó la muerte y se estableció la vida y vino la eternidad. Bendito nuestro Padre. Ya. Nuestro Padre que conoce los corazones les dio testimonio dándole, ¿no es cierto?, la eternidad, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la obediencia, los purificó a ellos para que viniese, porque había que purificarlo para que viniese la vida. Ahora pues, ¿por qué tentáis a nuestro Padre poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de todas estas personas, ¿no es cierto?, que son extranjeras, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la voluntad de nuestro Padre, mediante Mashiach Yahshua, seremos salvos de igual modo que ellos, mediante la voluntad del procedimiento que nuestro Padre establece. También, ¿qué significa ser salvo? ¿Ya? ¿Qué significa conversión? Ser salvo es ser quitado la muerte, librado del imperio de la muerte. Así lo hizo con Cornelio, lo libró, pero lo había hecho primero con los 119 discípulos que estuvieron en el aposento alto. Los libró, que les quitó la muerte. Dice: vosotros ya estáis limpios por la voluntad de nuestro Padre. ¿Tenemos que lavarlos completos? No, le dice: vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué es la palabra? Por la voluntad de nuestro Padre. Estás preparado para recibir la vida. ¿Y cómo se recibía la vida? Mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Y venía la eternidad. Ya. Verso 12 del 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo contando cuán grande señal y maravilla había hecho nuestro Padre por medio de ellos entre los dispersos, vale decir entre los dispersos, porque lo envió primeramente a los dispersos, y algún extranjero, ¿no es cierto?, nuestro Padre determinaba y le abría la puerta. Algún extranjero, ya. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo nuestro Padre visitó por primera vez a los extranjeros, porque era extranjero. ¿Qué dice Pedro? Vaya a leer, vaya a leer, está escrito. Dice: ¿por qué me has hecho venir? ¿No sabe que es abominable que un hebreo de la casa de Judá, un israelita, entre en la casa de un extranjero? Porque es abominable, es inmundo. El extranjero era inmundo. Ya. Simón ha contado cómo visitó por primera vez, ¿no es cierto?, a Cornelio Centurión para tomar de ellos pueblo. Nuestro Padre estaba haciendo, él le estaba añadiendo de algunos, él le abría la puerta para su nombre, pero era a diestra y a siniestra, no, porque nuestro Padre terminaba. ¿Cuál fue la actitud de Cornelio el Centurión? Vayan a leerlo, conozcan la historia. ¿Cuál fue la actitud de Ruth la Moabita? Vayan a leerlo, Dios.
¿Cuál fue la actitud de Ruth la moabita? Nuestro Padre les conceda conocer, entender y comprender sus pensamientos, no lo que tú piensas con una mente carnal. Simón ha contado cómo nuestro Padre visitó por primera vez a Cornelio, a un extranjero, y su familia, para tomar de ello, ¿no es cierto?, y añadirlo a un linaje, como también a su pueblo. Y aquí hay un detalle sumamente interesante que puedan entender. Nuestro Padre venía a cortar un linaje animal, carnal y diabólico, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Porque nuestro Padre vino a cortar ese linaje nacido mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, para la casa de Israel, la casa de Judá y también para el extranjero. Y recibir un linaje del reino de los cielos mediante la vida de la sangre del Mashiach. Un linaje. Entonces nuestro Padre viene a cortar un linaje, ¿no es cierto?, que es a través de Abraham, Isaac y Jacob, para con su pueblo. Pero también vino a cortar a través, ¿no es cierto?, ese linaje, pero el linaje es animal, carnal y diabólico. Ese es el linaje. Y lo cortó y establece una vida gloriosa por medio de su Hijo glorioso. Ya. Simón ha contado cómo nuestro Padre visitó, ¿no es cierto?, a Cornelio, la familia de Cornelio, extranjeros, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan con las palabras dichas por nuestro Padre por medio de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, ¿no es cierto?, va a levantar una casa, ¿dónde? La cual casa somos nosotros. La palabra profética que iba a establecer este nuevo pacto aquí adentro. Y todos los extranjeros, todos los gentiles, todos los dispersos sobre los cuales es invocado mi nombre, todos los dispersos y de cualquier extranjero que es invocado mi nombre, dice nuestro Padre que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a ninguno de los extranjeros ¿no es cierto?, que obedecen. Miren, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a ninguno de los extranjeros que han obedecido el nombre, empiezan a seguir a nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, que han escuchado el mensaje y han reconocido el mensaje como extranjero, y nuestro Padre le abre la puerta. Si algún extranjero me ama para seguirme como siervo, haciendo, ¿no es cierto?, mi voluntad, guardando el día de reposo, abrazando, ¿no es cierto?, el pacto glorioso. Ahora, ¿cuál es el pacto? Por medio de su glorioso Hijo, este nuevo pacto. Yo lo llevaré a mi casa. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Vale decir, vio, contaminación a los ídolos. ¿Qué significa eso? Aquí, ¿qué está hablando Jacobo? De la Torá, del compromiso del pacto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Los viveros, ¿vio? Ahí está, vayan a leerlo, Éxodo capítulo 20. Le dice a su pueblo, no tendréis dioses ajenos. Entonces ellos les dicen, ¿no es cierto?, a los extranjeros, no tendréis dioses ajenos. Si vas a amar a nuestro Padre Elohim, a él solo lo amarás, pero no tendréis dioses ajenos. Entonces dice, que describa, que se aparten, ¿no es cierto?, de las contaminaciones a los ídolos, que se aparten y reconozcan solamente al Elohim de Israel. Den testimonio de eso. ¿Qué más? Que no adulteren. Y aquí, ojo, que le pusieron, ¿no es cierto?, fornicaciones. De fornicación, no, porque la Torá dice, no adulterarás. No dice no fornicarás. No adulterarás. Y dice, vuelvo a leer, sino que escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de adulterio, porque así estaba el adulterio, de ahogado, va a decir, de animales que no se podía, ¿no es cierto?, que establecer, porque así estaba descrito, ¿no es cierto?, de los animales, cómo había que comérselos,
y de sangre. No podían comer, ¿no es cierto?, que muchos aquí en Chile se toman el ñache, hacen, ¿no es cierto?, cuando hacen los sacrificios. Bueno, entonces, mire lo que dice aquí en el verso 21. Dice, porque la Torá, nuestro Padre por medio de la Torá, y aquí lo conoce como Moisés. No, porque la Torá, el pacto del compromiso y todas las instrucciones se lee desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo anuncie, quien lo lea, quien lo proclame, en las sinagogas. ¿Dónde iban a ir los extranjeros? A las sinagogas. ¿Vio? ¿Vio? Ya. Bueno, a lo mejor no van a la sinagoga, pero ¿dónde van a ir? Donde aquellos que, ¿no es cierto?, eran enseñados conforme a la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo glorioso. Entonces, porque la Torá de Moisés, la Torá de nuestro Padre dada a Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo anuncie, quien lo proclame, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a todos, a los ministros, a todos los ancianos, con toda la congregación, elegir de entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Conforme a los gentiles, vale decir, a los extranjeros, porque los gentiles, ¿no es cierto?, de los dispersos de la casa de Israel vivían como gentiles en estas naciones. Entonces son dos casos diferentes. Y aquí se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a los extranjeros, porque los gentiles de la casa de Israel, los gentiles de la casa de Israel que vivían como gentiles, y valga la redundancia, en esas naciones, si reconocían a nuestro Padre, iban a empezar a obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y su Hijo dice clarito a nuestro Padre, yo no he venido a abolir la Torá, no, yo no he venido a cambiar y a borrar, no, porque su pueblo. Ahora, los extranjeros que nuestro Padre le abría la puerta, le iba a enseñar la Torá por medio de su Hijo, porque este pacto lo iba a establecer aquí. Ese pacto, ¿no es cierto?, que estaba escrito allá en el monte Horeb, con las dos tablas, ¿no es cierto?, que son las cláusulas. Ojo, porque conforme a las escrituras, nuestro Padre está, ¿no es cierto?, llamando, ¿no es cierto?, a un pueblo para su Hijo, como doncella. Por eso te hace nacer de nuevo, te establece un linaje del reino de los cielos, para prepararte para las bodas del Cordero. Entonces nuestro Padre glorioso establece este procedimiento tanto para los dispersos gentilizados que viven en estas naciones y de cualquier extranjero que nuestro Padre determine abrirle la puerta, porque no era para los extranjeros. Pero si había algún extranjero que me ama, algún extranjero que me sigue, ama mi nombre y quiere ser mi siervo, que yo lo use como siervo y que guarda el día de reposo y que abrace el pacto por medio de su glorioso Hijo, yo le voy a abrir la puerta. Así lo hizo con Cornelio, con este extranjero romano. Entonces son dos cosas diferentes. Pero a los extranjeros aquí le está hablando Jacobo diciendo, porque en diferentes ciudades se lee cada día de reposo la Torá de nuestro Padre, la Torá de nuestro Padre, no de Moisés, la Torá de nuestro Padre desde tiempo antiguo. En cada día de reposo, ¿no es cierto?, se enseñaba y se proclamaba la Torá, la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué se leía? ¿Qué se leía? ¿Vio? ¿Qué se leía? ¿Vio? La voluntad de nuestro Padre, la Torá, los primeros 5 libros, los salmos y todos los profetas, eso se leía. Se enseñaba la voluntad de nuestro Padre, no metodologías engañosas. Entonces nuestro Padre establece este procedimiento, sí, para con la casa de Israel, la casa de Judá, y también le empieza a abrir la puerta a los extranjeros, no a diestra y a siniestra, no a diestra y a siniestra, sino conforme nuestro Padre, aquel tenía, ¿no es cierto?, ordenado, le abría la puerta. Dice, a los extranjeros, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la voluntad de nuestro Padre, creyendo todos los que estaban
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre les concede a ustedes todo este glorioso beneficio. A cualquier extranjero que nuestro Padre le conceda el beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad, este procedimiento para ellos. Pero también esto está establecido primero para la casa de Israel y la casa de Judá. Nos estaremos viendo pronto, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.